Entonces, screenshot. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Nelly? Muy bien, gracias. ¿Ya Maestra. lista para iniciar? Sí. Soy la primera. No Es sé. la primera. Oye, qué temprano, ¿eh? ¿Qué dices? Yo no, los demás. Hoy sí sonó la alarma. Sonó la alarma. Le he dicho a la alarma, ¿no? Cállate, alarma. Un ratito más. Unos 5 minutos más. Deja ver quién más. Todavía no viene nadie. Ok. Bueno, nadie se conecta, Nelly. Pero bueno. No, nada, no hay llegado. Mire, ya se quedan dormidas. Les digo, luego yo soy la que se queda dormida. ¿Verdad? Yo vengo en modo dormida, pero así Pero pasa. presente aquí. Presente, luego le echo tantita agua y ya. Ay, no, te digo. Bueno, mientras esperamos tantito. Uy. No, nadie. Bueno, Delia, en lo que llegan los demás, ¿tienes alguna duda de lo que hemos visto sobre fonética y fonología? No. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, como volví a repetir el video de la clase, pues ya Muy pude ir bien. tomando apuntes mucho mejor. Muy bien, muy bien. No es difícil, te es muy difícil, sino la diferencia entre las dos primeras es como que la más confusa de que es fonética y fonología. Pero una sí es una ciencia y otra es otra cosa que no es ciencia, sino parte de la fonología. Entonces sí es muy diferente. Sí,
Me costaba también diferenciar ¿cómo se llama? Los fonemas, pero ya me quedó claro. Ah, los ponemos son las sílabas. Nada más que no se acuerdan. Sí, Que bueno, al menos de que te toque dar lingüística, te toque dar español, pues sí tienes que pegarte un poquito más ya a los conceptos más claros, pero mientras le tengas esa diferencia con eso, no ocupamos más. Pero pues bueno, ya llegó también Monse. Buenos días, Monse. Buenas noches. Ah, Hola, no, sí llegué a la hora, hola. maestra. Buenos No, días. ya pasaron 3 minutos, ya está di el tema. Ah, decir no, ¿cómo, verdad? Ah, entonces sí llegué tarde. Ya terminé. ya después tomo apuntes, compañera. Así es, ya el video se los voy a poner hasta el sábado que viene. Sí, ya, es que estábamos todos muy confundidos y sí, si no. Ok, a ver, Emilio. Vamos comenzándole porque se me hace que se nos va a juntar las temáticas y vamos un poquitillo atrasados por los ejemplos. Bueno, ya vimos brevemente que la semántica, yo les decía, es el significado de las palabras. Existe un significado objetivo, que es el significado, el primero que nos marca un diccionario, ya lo vimos la semana pasada, de pata y gato y manzana. Todo el ejemplo que hicimos es parte de la semántica. El primer concepto que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española viene siendo el objetivo. Mientras que el segundo, a los que existan más, hasta 15, 30, 50, se llaman subjetivos, ¿de acuerdo? También vimos lo que era la parte del significante, que es la secuencia de fonemas o de letras que percibe el hablante, que vienen siendo la unión de las sílabas para formar una palabra y de ahí mismo poder dar un significado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, veamos el fonema ma, decía mamá, madre, mañana. Entonces, cada uno, si se fijan, cuando primero pone mamá, podemos construir más palabras, muchísimas palabras. Y esas palabras van a tener su propio significado, ¿de acuerdo? Mientras que el significado es la imagen psíquica que está asociada a un determinado significante. Lo que vimos del ejercicio, que yo les decía, a ver, ¿qué es? A ver, un gato, entonces ponían el gato de mascota. Nadie dibujó el hidráulico, nadie dibujó los demás gatos. ¿Qué es manzana? Manzana la fruta, todos coincidieron que era una fruta, nadie dibujó lo de las cuadras de casas. Ese viene siendo el significado. Cuando le dicen una palabra, obviamente con el contexto del que se estén hablando, si estamos hablando de mascotas y yo hablo sobre gatos, tu significado psíquico en tu mente inmediatamente te va a arrojar pues la mascota, la que dibujamos, ¿de acuerdo? Y bueno, como les decía antes de que termináramos, la semántica es la disciplina que se ocupa del significado de los signos lingüísticos. Lo que les decía es el significado completo de todo lo que son palabras, cuando formas una oración, cómo la comprendes, una palabra, la plática, textos, y no estudia las unidades de nivel fónico, los fonemas y los sonidos, puesto que no tienen significado. Solamente cuando armas una palabra, y hay una oración, una frase, un texto, un párrafo, una novela, un cuento, algo que está siendo cada vez más grande. Se fijan desde una palabra, desde un fonema que es una sílaba hasta la redacción de una novela, un cuento, pues hay un significado ya directo acerca de esa temática. Tenemos que, por ejemplo, les decía yo, a veces sí soy muy exigente en redacción cuando les pongo, quiero que tengas cohesión y coherencia dentro de esa redacción. ¿Qué es cohesión? Cohesión se le llama enlace de palabras, que hables del mismo contexto de la temática, que no te me vayas a ir, si estás hablando de Albert Einstein, a otro tema, por ejemplo, a Montessori, te me pierdes. Entonces tienes que hablar de la misma contextualización. Mientras que la coherencia es la lógica de la redacción de esas palabras, ¿sí? Cuando tú hablas acerca de una temática, en este caso de lingüística, tenemos que buscar palabras referentes a lingüística. Si se dan cuenta, vienen palabras medias extrañas, como por ejemplo significante, perdón, habla, fonemas, letras. Si se fijan, todo habla acerca de la lengua, todo, tanto oral como escrita, como lo vimos en un principio.
Entonces, la semántica, en cuanto formes tú una palabra, inmediatamente nos va a dar un significado. Mientras sea un fonema, que viene siendo una sílaba, mame, mi, momu, pape, pipopú, no va a tener un significado. ¿Sí? Al menos que sea una expresión, como el a, e, o, que vienen siendo otro tipo de temáticas que van a ver ustedes en redacción. Ahí sí se le da, pero tiene su propio nombre. Mientras, en una palabra con su significado, va a haber un fonema más un complemento de palabras. Se tiene que hacer palabra, oración, texto, párrafo, etc. De lo contrario, pues no va a tener una cohesión y esa coherencia. Fíjense nada más cómo van aprendiendo las cosas. La semántica se encarga de todo esto. También el estudio del significado se enfrenta siempre a cierta imprecisión, perdón, ya que depende tanto del contexto lingüístico como del extralingüístico. Vamos a ver cuál es cada uno de ellos, porque de repente decimos, a ver, maestra, ¿qué es el contexto lingüístico? Aquí se los puse bien fácil porque son unos PDFs muy largos, no sé si los han visto, muy, como muy científicos. Entonces, a ver, déjame les traduzco un poquitito a lo que yo he aprendido también. No crean que no, también como ustedes aprendí poco a poquito. El contexto lingüístico de una palabra lo constituyen las demás palabras que lo rodean. Así, la posible polisemia de llave queda aclarada en la oración. Por ejemplo, alcánzame esa llave inglesa. Vamos a ver, a traducir un poquito más. Es lo que yo les decía. De acuerdo al contexto en el que tú estés redactando, en el que tú estés hablando, narrando o explicando, van a ser las palabras que se van a unir y va a tener su propio significado, objetivo o subjetivo. De primera, el primero que te sale o el segundo, tercero en el diccionario. ¿De acuerdo? Aquí nos dice la oración. Alcánzame esa llave inglesa. Inmediatamente cuando te digo alcánzame esa llave inglesa, estoy hablando de una perica, como le decimos aquí nosotros en México, de una pinza para abrir algo. Más sin embargo, si yo pongo otro tipo de oración con la palabra llave, puedo decir, pásame, Gaby, pásame, alcánzame las llaves de la puerta. Cambia el contexto a una llave para abrir algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es el contexto lingüístico. Aquí viene el ejemplo, la palabra, la polisemia de llave. ¿Por qué se llama polisemia? Porque ya hay un fonema con otro fonema unido y da un significado a una palabra. Dependiendo del contexto en el que estemos hablando, la temática, ahorita vamos a ver un poquito más de ejemplos, va a ser el significado que le estemos dando. Como decía del gato, la manzana, la pata. Va a ser diferente significado dependiendo al área o al lugar del que nos estemos refiriendo. Mientras que el contexto extralingüístico, que es un poquito más difícil de comprender, nos dice que es la situación en la que se pronuncia una palabra, por ejemplo, el grito, fuego, cuando gritamos, fuego. En una cafetería repleta de gente no significa lo mismo que si se grita en unas maniobras militares o en unos edificios, cuando gritan fuego. Lo mismo, por eso se llama extralingüístico, porque te exige un poquito más extra. Según el lugar, ahora sí, no solamente el significado de la palabra, como lo vimos en el primer ejemplo, o en el tema que estemos hablando. Aquí en el extralingüístico viene, si gustan ponerlo entre paréntesis, en el lugar del cual estemos expresando la palabra. Si estás en una cafetería y gritan fuego, fuego, pues tú dices, se está quemando el agua del café, o se les quemaron los huevos, ¿no? O se les quemaron la comida, y van con el extinguidor y la apagan, y tú tranquilo, no pasa nada. Pero imagínate, estás en la milicia y te gritan fuego, fuego, pues ya me están tirando balazos, corres espantado. O en un edificio te levantas así, y corre, agarra tus papeles y vamos, capaz está incendiando esto. Eso es un contexto extralingüístico, ¿ok? Para que les quede un poquito más claro. Contexto lingüístico es de acuerdo al significado de la palabra, a la oración o la expresión que estemos diciendo, ¿de acuerdo? Puede ser en cualquier lugar. Mientras que el extralingüístico depende del lugar en el que estemos situados para poder entender el significado de dichas palabras. ¿Listo? ¿Dudas que tengan sobre contexto lingüístico y extralingüístico? ¿Todo claro? ¿Todo muy bien? Muy bien. Vamos al siguiente. Va a ser como los políticos. El siguiente. Si no aprendieron, no me interesa. Vamos. Ahí pueden ver el video. No se crean. Tampoco hay que confundir el significado de un término con su referente, que es la realidad concreta a la que se designa en cada momento. Lo que yo les mencionaba ahorita. La palabra álamo, fíjense, con un solo significado puede tener millones de referentes distintos.
todos los árboles de esa especie que haya en el mundo. Hay álamo tipo tal, álamo tipo X. Eso lo vamos a ver después al final casi de la materia. Y al revés, son dos expresiones con un significado totalmente distinto, como el marido de Ana y mi hijo Juan puede referirse a la misma persona, dependiendo de quién. Si yo soy la suegra y digo, es que el marido de Ana y mi hijo Juan, pues se refiere a que soy la suegra. Es como lo que nos ponen mucho en los exámenes de lógica, si se dan cuenta, para que tú determines en cuál contexto se encuentra. Que te ponían los acertijos. Ah, pues si se trata del marido de Ana y es su hijo Juan y viven en la misma casa y sus nietos son fulano y sutano, ¿quién es la persona que está hablando? Pues la suegra o la mamá de Juan. Así la misma, chicos. Hay que leer muy bien claramente cuando estemos en redacción, cuando estemos leyendo un cuento, una novela o algo. Hay que leer claramente el tipo de las palabras que está utilizando, las expresiones. Cuando hay una novela, nos confundimos a veces quién es el que está, el narrador de quién está hablando, entonces hay que regresarse un poquito. Igualmente, también hay que darnos cuenta qué tipo de palabras quedan perfectamente en una redacción. Por ejemplo, la palabra hay no queda en una redacción de licenciados, menos en un trabajo final. ¿Por qué? Porque le da un significado muy distinto. La palabra haya también pues tiene un significado doble. Entonces también cómo se redacta cada una de las dos. Continuando con lo mismo, cada uno de los rasgos mínimos en que puede descomponerse el significado de una palabra se llama sema, que se puede representar de la siguiente manera. Sema tiene significado y sentido. Llamamos sentido la actualización de un significado en un determinado contexto y en una situación concreta, lo que yo les decía del significado. Acuérdense que el significado es lo psíquico, lo que tú, cómo lo comprendes, en qué situación te encuentras, qué sentido le das tú a esa sema o semántica para esa redacción. Les vuelvo a repetir, si estoy hablando de Albert Einstein, no me voy a salir con Montessori después, porque ya se pierde ese enlace, ese significado. Por ejemplo, aunque parece claro el significado de la oración, ¿tienes coche? En un día de lluvia, al salir del trabajo, su sentido puede ser, por favor, llévame en tu coche. ¿Sí? Es como, por ejemplo, vamos a la hora de comer y de repente dices, Emilio, ¿traes dinero? Y Emilio va Para a que les... decir, claro, pues para la comida. Emilio va a decir, sí, pero ¿qué tal si yo lo digo en un tono de voz muy diferente, así como, Emilio, ¿traes dinero? Va a decir Emilio, no, ya quita la comida. A eso se refiere significado y sentido. Como nos dice aquí, depende del momento y del lugar, como nos dice el contexto extralingüístico, se asocia mucho de cuál vamos a hablar. Aquí viene un ejemplo de lo que es la palabra semántica de monopatín. Tiene diferentes, déjense lo regreso, se me movió. Tiene diferentes significados. Por ejemplo, monopatín significa manillar, motor y dos ruedas. Ahí si se fijan, el primero viene siendo manillar y después motor y dos ruedas. Viene como un ejemplo claro de lo que es esta parte. Campos semánticos, también muy interesante. Esto lo vamos a ver también al final de la unidad 4, antes de sus exposiciones. Es un conjunto de palabras asociadas porque pertenecen a la misma categoría gramatical y comparten una parte de su significado. A ver, maestra, ¿qué significa el campo semántico? Cuando hablamos de palabras referentes a un campo o una determinada área. Por ejemplo, si yo digo área escolar, ¿no? Una escuela. Y de repente en la escuela digo pizarrón, pintarrón, butaca, mochila, cuaderno, marcadores, colores, plastilina, uniforme, etcétera, etcétera. Estás hablando de un campo semántico, ¿ok? Ahí va a decir algo Emilio. A ver, Emilio, no te me vas a escapar. ¿Qué querés decir, Emilio? Bueno, me había arrepentido, pero aquí vamos. Recuerdo haber escuchado esto en la escuela y tengo un ejemplo muy claro en la cabeza que con esto fue con lo que me lo aprendí de libro, librería, libreta, librero y todo eso. Y con eso, lo de campo semántico, con esas partes o con esas palabras del libro, se me quedó muy grabado. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Sí, viene sí, sí. uno. Cuando hablamos de un conjunto de palabras referentes a un contexto, ustedes me van a decir qué contexto es.
autobús, camión, motocicleta, automóvil, tren. ¿Cuál vendría siendo el campo semántico? ¿De transporte? De transporte, exactamente. Entonces, este está súper fácil, ¿de acuerdo? Está súper fácil, pero sí lo vamos a ver un poquito más encerrado casi al final del 4. El campo semántico, siempre acuérdense de esta parte, es según el área del que estén hablando. Si digo dentista, pues el dentista va a decir muela, diente, pinzas, ligas, brackets, ¿no? Referente al área del dentista. Área educativa, área, por ejemplo, de una fábrica de galletas, ¿no? Donde yo estaba una vez, pues máquinas, huevos, leche, y ¿sabe qué tanto utilizan para las galletas? Viene siendo el campo semántico de esa área. ¿Alguna duda que tengan, chicas, chicos, sobre semántica? ¿Todo muy bien? Ah, muy bien. Vamos a ver si es cierto. En la evaluación final voy a ver si es cierto. Vamos con la siguiente que se llama, este tema es un poquito también largo, se llama morfología. Por eso vamos a empezar tempranito porque vamos a seguir con etimología. La morfología, chicas, chicos, es la parte de la gramática que estudia la clasificación de las palabras, sustantivos, verbos, etcétera, sus variaciones de forma, género, número, morfemas y su composición simple, derivadas, etc. Definimos palabra como lo que en la escritura va entre dos espacios en blanco. A ver, van a decir, maestra, pues a ver, ¿cómo está esto un poquito más claro de qué es la morfología? Hay una parte que se llama categoría gramatical y viene encajada esta parte de la morfología que viene siendo la clasificación de cada una de las partes de la palabra. Sustantivo, verbo, pronombre, predicado, preposición, artículo, etcétera, conjunción, bla, 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 bla. Pero en sí, para que quede un poquito mucho más claro qué es morfología, la misma palabra la hemos escuchado. La morfología es el estudio de la forma de las palabras, de la forma de las palabras, de la estructura de las palabras. Como lo vemos aquí, la palabra morfología tiene varias sílabas. Morfología lleva un acento, que se le llama tilde, realmente se llama tilde, que viene siendo el acentito que viene en la I. Tiene un significado. Vemos el tamaño de la letra, que es en minúscula, cómo es la figura de la M, cómo se hace la O, cómo se hace la L. Esa es la morfología, la estructura física de las palabras. Tamaños, cómo tú lo escribes, el estilo, ¿sí? El espacio que tú le das a tus letras, como vemos aquí. Toda esta parte. Ahora, ya más a profundidad, pues viene siendo que el género femenino, masculino, número singular, plural, morfemas, cuántos morfemas tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quiero que se queden con ese significado de que es la estructura física de las palabras. ¿Cómo se estructura físicamente? Porque la morfología es esto. ¿Cómo tú tienes tu estilo de escritura? ¿Cómo haces la M mayúscula? ¿Cómo haces la O? ¿Cómo haces la A? Hay diferentes estilos, ¿de acuerdo? Mecanismo de formación de palabras. A ver, Emilio. Antes de que nos sigamos, Emilio. Muy bien. Recuerdo, maestra, haber tenido un profesor en primero de secundaria que nos daba arte, nos daba la materia de arte. Y él nos decía también que mediante la escritura de las personas podría, bueno, algunas personas, no sé de qué tipo se habrá tenido que estudiar, pero, bueno, sí, qué tipo de carreras se habrá tenido que estudiar, pero que mediante la escritura se podía examinar a las personas como un tipo de psicología o como en los dibujos y demás. Así es, yo tuve una maestra en la universidad de que, ay, te tienes un carácter bien fuerte. Y yo, ¿por qué? Pues porque las letras se traspasan a varias páginas. Y yo decía, ¿es en serio? Y yo veía mi cuaderno, sí, o sea, escribí una hoja y como 20 hojas más, y yo así de, pero bien calcado, así, pero bien calcado. O sea, bien bonita la letra, pero bien calcado. Y yo así, ay, tiene razón, no, Que tienes se como un note. carácter y que no sé qué. Y yo ya no me analicé, ya, profe, le decía, te revisé mi tarea de que estoy viendo mi cuaderno. Pero sí, ese tipo de hecho, si te fijas, la firma de las personas. Revisan ahí la firma, qué significado tiene tu firma, el pulso,
cómo haces, como decía, cómo haces la M, cómo haces la O, cómo haces la A, cómo haces la T, la R, la P, W. Todo eso tiene un significado y todo eso tiene su propia morfología. Y es ahí también cuando un maestro, cuando revisa los cuadernos, dice, ay, Emilio, esto es que esta tarea no es tuya. Y Emilia, no, yo sí la hice, yo sí la hice. No, no es tuya. ¿Por qué? Porque no es tu letra. Y ahí, la maestra nos cachó. Pues así nos hacían varios maestros en secundaria, en primaria. Esto no son tus tareas, son de tu hermano o de alguien más, porque no es tu tipo de letra. Así que me la haces ahorita o te mando reportar. Y todos, tómala. ¿Por qué? Porque te de los das niños, cuenta. Sí, maestra, exactamente. Por con eso, los fíjense, papás. a mí se me hacía muy difícil, porque pues mis papás trabajaban, mis hermanos, yo hacía todo, yo solita, todo. Pero yo aprendí solita a ser responsable. Pero más que nada, esa cuestión es donde yo me daba cuenta que sí, o sea, ¿cómo aprendes a escribir si tu hermano te hace las cosas? ¿Cómo aprendes tú a hacer algún cálculo matemático o algo si estás haciéndote el favor la otra persona? Entonces, todo eso tiene que ver mucho, chicas, chicos. El maestro se da cuenta, así como te das cuenta cómo pronuncia las voces, el sonido de la fonología y la fonética, también se da cuenta en esta parte de la morfología, que es muy importante. Cuando te hacen la tarea y cuando no te la hacen. Cada quien tiene su propio estilo, ustedes lo han visto, cada maestro tiene su propio estilo, ustedes tienen su propio estilo diferente a sus compañeros de escritura, y hasta el acento, cómo hacen las diéresis, todas esas cuestiones, cada quien las hace diferente. ¿De acuerdo? Vamos viendo entonces los mecanismos de formación de palabras. Tenemos la palabra simple, que es formada por un lexema que puede llevar morfemas flexivos. Por ejemplo, mamá, papá, papa, libro, pato, gato, mata. Todas esas cuestiones es una palabra simple. Se juntan dos lexemas y ya forman una palabra. Palabra derivada, formada por un lexema y por morfemas derivativos que son prefijos y sufijos. Lo que sea una lexema con el sufijo se llama infijo. En este último caso, los morfemas flexivos irían dentro de él, como hemos dicho antes. Un poquito difícil, vamos a ver unas tablitas para que quede más claro. Aquí hay un prefijo y un sufijo. Un pre quiere decir antes de una palabra. Por ejemplo, la palabra extraordinario. En lugar de ordinario ponemos extraordinario, viene siendo como algo más que el ordinario cuando nos dicen en la escuela. También la palabra antidepresivo quiere decir que es para no estar depresivo. ¿Sí? Viene siendo un prefijo. Y un sufijo nos dice aquí, se llama infijo, viene en la parte de a medias. Es un poquito muy difícil, pero unes una palabra con otra y ya tienes un significado. Por ejemplo, tenemos palabras como, déjenme acuerdo cuál es la que yo recuerdo muy bien. Por ejemplo, enseñanza, aprendizaje, que te ponen el guión. Entonces tiene un significado ambas juntas. Esté o no esté el guión, tiene un significado junto. Si tú me dices enseñanza, pues enseñanza es cuando tú das una clase, que pones tu material y que explicas y bla, bla, bla. Aprendizaje es cuando el alumno va adquiriendo el conocimiento, lo va guardando en su mente, construye ideas, conceptos, etc. Pero cuando unimos ambas, pues tiene un significado muy importante. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso en el que yo tengo que averiguar cómo dar mi clase para que el alumno aprenda y se dé un resultado de una calidad educativa al final. Pues ahí cambia ya esta cuestión. Vamos a ver ejemplos. Palabra compuesta formada por dos lexemas. Si tiene morfemas flexivos, irá en el segundo lexema. Por ejemplo, quitamanchas. Si se fijan, quitamancha viene siendo una palabra derivada de sufijo. Pero si le agregamos la S, se compone en una palabra compuesta. Por el simple hecho de que cambia a plural. Quitamanchas. ¿Seguimos? Palabra parasintética son dos lexemas con morfema derivativo, por ejemplo, picapedrero, precocinado, mini trasvase, antibacteriana, codescubridor. Si ustedes se dan cuenta, vienen siendo también parte de las palabras derivadas, pero en prefijo, porque hay un pre antes.
Pero aquí la diferencia es que son dos palabras unidas y la otra no. Por ejemplo, la otra era extra, anti, que viene siendo como los pronombres, digámoslo así. Preposiciones, perdón, son preposiciones griegas y latinas que se unen. A eso se refiere. Pero aquí sí son dos palabras juntas, por ejemplo, precocinado, pica pedrero, vienen juntas, mini trasvase, antibacteriana o descubridor, etc. De acuerdo al significado. Las siguientes son las siglas que se forman con las letras iniciales de varias palabras, por ejemplo, ONU, que ya sabemos su significado. Los acrónimos se forman por la unión de fragmentos, perdón, de dos o más palabras. Por ejemplo, Maribel, que realmente se llama María Isabel. O por ejemplo, le dicen Pepe a José y a Francisco le dicen Paco. Entonces, eso se llaman acrónimos. Las abreviaciones por acortamiento, por ejemplo, profe, mate, por supresión, doctor, señora, de página, es de editorial. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan hasta aquí, chicas? Van a decir es mucho, pero bueno. Poco a poquito van aprendiendo. No, maestra, todo claro, gracias. Muy bien. Entonces aquí está la tablita que yo les mencionaba. Está muy larga. Entonces las puse un poquito más corta para que vean los ejemplos. Tenemos esta tabla donde hay sufijos y prefijos. Si se dan cuenta, el sufijo pues viene siendo como parte de, por ejemplo, ura, ternura, esa, belleza, es, acidez, da, fraternidad, cia, resistencia, y tud, altitud, ¿de acuerdo? Aumentativos, on, ona, aso, perrazo, ote, disminutivos, ito, illo, ico, i, ete, eta, elo. Profesión, ante, ente, ario, notario, ista, capitalista, erodor, timador, or. Y tenemos la parte de los prefijos. Ad, adjuntar, ante, anteayer, a, asimetría, anti, anteanálisis, auto, automóvil, contra, contraportada, con, composición, desde, desigual, día, diálisis, extraer, extra, extraterrestre, per, posponer, pre, pro, para, etc. Ya estoy como el trabalenguas, ¿verdad? Van a decir, ay, maestra, el trabalenguas. Y esa es la parte que yo les decía que viene siendo de la morfología y de la gramática. Ambas se unen en ciertas estructuras. Se llama categoría gramatical. La categoría gramatical, yo les decía, es una tablita que existe, que hicieron los lingüistas, en el que clasifican ciertas separaciones de la lengua, de la escritura, con un nombre fijo. Vamos a ver algunos así brevemente, porque ustedes ya los conocen. Tenemos sustantivo, que se refiere a cualquier realidad que tenga algún modo de existencia real o imaginaria. 2, adjetivo, categoría gramatical, que son las cualidades o propiedades del sustantivo. Verbo, 3, con el verbo. Expresa la acción, estado, proceso e implica el tiempo. 4, pronombres y determinantes. Determinantes es aquella que representa o actualiza el sustantivo. Analiza morfológicamente que no se separa de nexemas y morfemas, sino que se pone como un morfema independiente, aunque tiene variación de género y número. Ese tiene un género y un número. Es un determinante. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿mande? Ah, no, perdón. No, sí. Yo dije, no, adelante. Explícanos qué es un determinante. Por ejemplo, yo voy a decir, la niña de la mochila azul. Estoy determinando que se trata del género de una niña, de una mujer, ¿de acuerdo? Entonces, el determinante te da esta. El perro de color café, masculino, ¿sí? Aunque ahí tiene su nombre, como le dicen, el macho y la hembra, no, pero aquí es masculino y femenino. Si yo dijera la perrita o la perra de la vecina, sin decir insultos, van a decir, es que es la mascotita que es femenino, ¿ok? A eso se refiere con determinante. Determino qué género es y qué número es. Si son plural o solamente es de persona, nada más en uno.
Pronombres, pues ya sabemos que sustituye al sustantivo y no se separa en lexemas y morfemas, sino que pone que es un morfema independiente, aunque tiene variación de género y número. Pronombre personal, pronombre, etc. 5, adverbios, preposiciones y conjunciones. Así se van clasificando en esta tablita que se llama categoría gramatical. La preposición en la que yo les decía, son palabras invariables que se usan para unir o relacionar palabras o sintagmas. En una oración, su función es la de nexo o de transpositor. Ejemplos, un ramo de violetas, y luego ramo de, viene siendo la preposición, violetas. Laura habla de Oscar. Conjunciones, al igual que las preposiciones, las conjunciones son elementos de relación que unen palabras y oraciones, por lo que indican una relación sintáctica. Aquí la conjunción, si gustan apuntarles, son poquitas, es y, o, u, ni y no. Vienen siendo esas las conjunciones. Por ejemplo, si yo digo, Laura e Hilda, ahí está una conjunción, hago el cambio de poner y para no ser un error ortográfico y de pronunciación, pongo e, y esas vienen siendo las conjunciones. Adverbio son palabras invariables, es decir, que carecen de flexión, aunque algunos admiten sufijos disminutivos o superlativos. Por ejemplo, cerquita, prontito, lejísimos, proxísimos, próximo, lejos. Todas esas palabras vienen siendo un adverbio. La función principal del adverbio es la de modificar o complementar al verbo como complemento circunstancial, ya sea del tiempo, del lugar, de modo, etc. Por ejemplo, si yo pongo la niña juega pelota en el patio viene siendo el adverbio, porque me está indicando en dónde está jugando la niña. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan sobre morfología, chicas? ¿Chicos? No, maestra, gracias. ¿Todo muy bien? Bueno, A ver, no, Emilio, ¿qué es la morfología? Déjale cambio. Ahí está ya. Para que no la vean. ¿Qué es morfología para ti? es la parte de la lingüística que estudia la parte física, o el aspecto físico de las palabras, como la forma en que se escriben las letras, el estilo de escribir y bueno, es lo que le digo que incluso, yo creo que esto es como muy personal, ya hablando como de la escritura a mano, vaya, que hasta se puede saber tu personalidad con tu escritura. Muy bien, eso quedó un poquito más claro. A ver, Gaby, ¿qué es morfología? ¿Sí está Gaby o lo brincamos con Eduviges? Sí, está, Ay, maestra. ya voy. Ya, maestra. Es que Perdón, estás en no, tengo café. problemas con mi computadora, se me está trabando Ok. mucho. La La- morfología, pues, es la parte de la lingüística que estudia las reglas pues, de una lengua, por así decirlo, en partes, en las partes en las que se compone. Digo, por ejemplo, la manera en que hablamos, pues todas las partes que pronunciamos tienen un nombre y eso lo estudia la morfología. Acuérdate que la morfología estudia la estructura física de las palabras. Ok, ¿Sí? Como en el kinder. gracias. Tú estás en un kinder y de repente tienes a los niños, ¿cómo les vas a enseñar? De hecho, de eso va a ser su tarea, chicos? Ahorita se va a publicar. Van a investigar algunos tipos de manuales o libros o ejemplos también de cómo les ponen a practicar la morfología. Por ejemplo, tienes la M y la M se la ponen al niño M mayúscula y luego a un ladito la M minúscula. Esa es la morfología. Que tú como persona, como ser humano puedas distinguir, esta es mayúscula y esta es minúscula. Este es B, ya vimos la palabra, B de burro, y este es B de vaca o V. ¿Sí? Eso es parte de la morfología, que tú visualmente entiendas. Por ejemplo, cuando escribimos, ¿cuántas veces nos pasa? Que haces una redacción en un texto, una tarea, y de repente volteas y la lees y ya tienes faltas de ortografía porque pues no es la V, es otra V que le ponemos, o nos brincamos un acento, o la M cuando la escriben y tú la entiendes, dices, ¿esta es M? ¿Es W? ¿Qué es? Entonces, es parte ¿de acuerdo? Recuerden que dentro de la morfología existe la categoría gramatical
que viene siendo sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, determinantes, adverbios, preposiciones, conjunciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahorita vamos a comenzar. Vamos a volver a conectar, chicos, porque ya se me va a acabar la conexión y antes de que me quite la inspiración. Volvemos con el tema de etimología. ¿Está bien? Nos vemos en un minutito. Muy bien, gracias.